confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones, en particular porque las entidades donde la corrupción ha llegado son las responsables de combatirla. El Poder Judicial, el Ministerio Público, son particularmente importantes en esa tarea. Entonces son las entidades que están involucradas, entre otras, en toda esta posición que se ha identificado a partir de los audios. Entonces el presidente tiene que en realidad asumir desde el gobierno un liderazgo muy grande, porque es la única entidad dentro del Estado que tiene los recursos jurídicos y políticos necesarios para pasar por encima de estas dificultades de desconfianza, de debilidad de las instituciones, y por eso es tan importante las cuestiones que ha planteado en el mensaje del 18 de julio. Es decir, ha planteado precisamente una agenda de temas que podemos discutir, digamos, la conveniencia o no de alguno de estos puntos, pero en general plantea una agenda completa en varias áreas de acción que le dan al gobierno iniciativa, y precisamente son muestras de ese tipo de liderazgo que se requiere para poder pasar por encima de estas dificultades. Lo que ocurre en el Perú es que se ha pensado que descentralizar es simplemente transferir funciones de un nivel de gobierno a otro, y aunque es un componente importante, en realidad el centro debería ser más bien cómo acercamos al Estado a la gente. Ese es el tema central de cualquier política de internalización, porque se entiende que es en esa cercanía en donde se encuentran los problemas que los ciudadanos se enfrentan a diario. Por esa razón, un término que ha utilizado el presidente en su discurso, la idea de enfoque territorial, la idea de gestión territorial, las ideas de cómo articular las políticas en un territorio, me parece que es la clave para darle un giro al tema de la descentralización. Porque al fin y al cabo lo que tienes es a varios niveles de gobierno, el nacional, el regional, el municipal, interviniendo juntos para resolver un problema. Un ejemplo, vamos a hacer carreteras. Bueno, las carreteras requieren una planificación que tome en cuenta las necesidades del territorio, las condiciones del territorio, las políticas y necesidades del nivel regional, local y nacional, y darle una salida en conjunto. Y eso requiere coordinación, articulación, generación de capacidades. Me parece que si se enfocan los esfuerzos hacia ese lado, hacia esa mirada, ese enfoque, hay mayores posibilidades de que la descentralización cobre un nuevo brillo, ¿no? Pero si solamente seguimos pensando este tema como vamos a darle responsabilidades a nivel regional y local y punto, y nada más, sin duda vamos a repetir los errores que han llevado a que esta política no haya avanzado ni haya obtenido los logros que se esperaban en su momento. Efectivamente, el país es uno pluricultural, uno pluriétnico, donde múltiples lenguas coexisten. Lo que ha habido son más bien una suerte de visión que o ha ignorado esta situación o inclusive la ha combatido, le ha dado la espalda, ¿no? Todavía persiste en nuestra sociedad la idea de que toda esta diversidad es un problema, que en realidad es un obstáculo que evita que el país progrese. Lamentablemente todavía hay visiones de ese tipo. Entonces un primer paso es no solamente visibilizar esta diversidad, sino también empezar a convertirla en un elemento esencial para entender cómo el país puede avanzar en su prosperidad. Y eso pasa, digamos, es un primer elemento en darle un respaldo político. Y creo que esa es la importancia, por ejemplo, de lo ocurrido el 8 de julio, ¿no? El presidente le ha dado un respaldo político al tema, al colocarlo en el mensaje, al decir que la interculturalidad, que la diversidad son elementos claves de nuestra visión de país, o deberían serlo. Pero luego eso tiene que ser acompañado de políticas, ¿no? Es decir, cómo empujamos esto con políticas, y implica atacar algunos elementos que me parecen que de manera correcta el gobierno ha planteado. Primero, que el tema intercultural sea transversal, no puede ser un tema solamente del Ministerio de Cultura, menos solamente el Viceministerio de Interculturalidad, tiene que atravesar las políticas, porque requerimos educación intercultural, salud intercultural, justicia intercultural, requerimos que las políticas de saneamiento, las políticas dedicadas al transporte, digamos que las políticas dedicadas a atender las distintas áreas de acción del Estado también tengan ese enfoque. Entonces, el enfoque intercultural me parece una visión
transversal. Me parece correcto lo que planteó el gobierno, de tener una suerte de sello que demuestre que efectivamente el enfoque se ha incorporado. Y por otro lado está el tema de esta tara que tenemos como peruanos, que todavía nos lleva a ser vistos como un país racista, un país discriminador. Y este tema requiere no solamente de medidas legales de sanción, sino un esfuerzo educativo, de comunicación, que vaya cambiando en nosotros estos patrones, estos sesgos que terminan haciendo que el racismo se mantenga en nuestra sociedad. Eso me parece también el hecho de plantear una ley que establezca una política sobre cómo llevar a cabo este proceso, me parece también un paso importante. Hay que recordar que hasta hace menos de 40 años la población indígena en el Perú, en su gran mayoría, por el tema de no ser alfabeto, estaba excluida del voto. Es decir, no podían votar. Y por lo tanto, nuestra democracia era claramente incompleta sin la población indígena. Recién a fines del siglo XX, en los años 80 del siglo XX, eso cambia con la Constitución que se aprobó en el año 79 y que en el año 80 entró en vigencia, y se ha mantenido, digamos, esa inclusión. Entonces estamos hablando de un grupo muy importante de la población que se incorpora recientemente a la ciudadanía. Y por otro lado, la población de origen africano, pues vino acá en condición de esclavo, en su gran mayoría. Y por lo tanto no tuvo sino condición inclusive de persona como tal hasta bien entrado en el siglo XIX. Entonces estamos, digamos, ante dos grupos que históricamente han estado muy atrás en la sociedad, en la incorporación plena en la vida social del país, y donde históricamente también había una actitud peyorativa respecto de estos grupos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que esa situación también se ha combinado con un menor desarrollo socioeconómico. La población más pobre, con menores oportunidades de crecimiento familiar, personal, se encuentra en esos sectores de la población. Entonces es indispensable que tenga no solamente una presencia clara el Estado en la atención de estas cuestiones que requieren atenderse para reducir esas brechas que todavía subsisten, sino que tiene que tener también un respaldo político de más alto nivel. Y por esa razón, obviamente, el mensaje presidencial es un hito, digamos, en el sentido de que marca una línea respecto de la importancia del tema para la agenda presidencial, para la agenda del gobierno. Y por lo tanto, haber colocado el tema indígena y el tema afrodescendiente a ese nivel es una muestra de que el gobierno está interesado en empujar estas políticas. Pero, desde luego, hay que mirar los detalles, hay que mirar cuáles de las políticas que ya existen se van a reforzar, qué otras nuevas políticas se van a agregar a las que ya existen y cuánto el Estado va a invertir en estos temas para ir atendiendo estas cuestiones que he mencionado, que son las brechas que todavía subsisten entre los sectores de la población y el resto del país. Ha nuevamente ocupado un lugar en el mensaje a la nación del presidente de la República. Eso le da nuevamente un estatus, ¿no?, de sector, de área de política relevante. Y el tema ambiental está presente no solamente en la sección ambiental, sino está también contenido en otras áreas del discurso, en particular en el sector energía y minas. Se ha hecho una mención expresa a que es muy importante que el país aproveche sus recursos naturales, hidrocarburos, minerales, pero tiene que hacerlo de una manera que sea compatible con la responsabilidad frente a las comunidades, con la responsabilidad frente al ambiente. Y por lo tanto, se entiende que ese mensaje, cualquier proyecto, cualquier inversión que no cumpla con esas condiciones no debería ser bienvenido. Un proyecto sostenible, responsable ambientalmente, es aquel que responde, digamos, que satisface las exigencias ambientales que el país tiene. Pero ahí viene un punto que hay que, digamos, esperar alguna respuesta ya más detallada del gobierno, ¿no? Que cuáles van a ser esos estándares exigibles. Porque lo que tuvimos hasta hace muy poco es una presión por reducir o flexibilizar las exigencias ambientales. Y eso, desde luego,
digamos, lo que haría es que hay muchos proyectos que hace algún tiempo eventualmente no podrían realizarse, ahora sí podrían ocurrir, pero generando mayores impactos ambientales o generando mayores presiones sobre el ambiente. Y eso en el lado formal, porque además tenemos el lado de la informalidad. También el presidente ha señalado que están buscando pues, mejorar el proceso de formalización de los ingresos informales a la economía del país, pero eso también implica tener en cuenta los temas ambientales y si eventualmente esa formalización se hace sin tomar en cuenta esas condiciones ambientales mínimas, lo que pueden originarse son nuevos problemas. Es decir, formalizas, pero a un alto costo ambiental. Entonces también eso hay que mirar los detalles, exactamente qué es lo que el gobierno plantea. Pero el presidente además ha hecho una mención expresa a dos cuestiones, el tema del cambio climático. En otra sección del discurso habló de la importancia de las energías renovables, que tiene que ver con la agenda climática también, porque implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay una cuestión vinculada con la adaptación al cambio climático, es decir, lograr que el país no vuelva a pasar por cuestiones como la que hemos visto tras el fenómeno del Niño costero, que es de una enorme vulnerabilidad a cambios o a eventos climáticos extremos. Eso sin duda es una política muy importante y si se logra articular esta agenda a las demás políticas de desarrollo, tendremos un tema sin duda muy significativo. Y en el tema del plástico, que fue una mención muy puntual, pues me parece muy bien que hayan hecho un llamado general a la reducción del plástico. Habrá que ver eso cómo se deriva en políticas. No lo mencionó en el discurso, pero sería una oportunidad importante del Ministerio del Ambiente de ya señalar cuáles son las medidas que el Ejecutivo, además de las leyes que están discutiendo en el Congreso, se pueden tomar para lograr que en el país se consuma de manera más clara, más fuerte, digamos, las políticas de reducción del consumo del plástico. Una de las cuestiones que el presidente Vizcarra ha tenido que enfrentar es el hecho de que el Congreso cuenta, digamos, con una mayoría que no es una que está vinculada con su gestión. Entonces, el gobierno y el Congreso, digamos, son dos poderes del Estado que están, digamos, gestionados por dos grupos diferentes. Entonces, ante esa situación, digamos, lo que ha venido ocurriendo es que el Ejecutivo no contó nunca con una iniciativa clara desde el punto de vista político. Entonces, en gran medida tuvo que responder a la agenda que el gobierno se planteaba. El llamado referéndum es el uso de una herramienta que está en la Constitución. La Constitución establece eso como una posibilidad, una forma de hacer cambios a nivel de la Constitución, inclusive más rápidos en el procedimiento puramente congresal, que le permite al presidente marcar la agenda. Es decir, ahora es el presidente quien ha remitido proyectos de ley, es el presidente quien ha planteado un referéndum y además ha planteado los temas concretos que considera son claves. Y además, esto es muy importante, ha conectado esas demandas a la agenda de urgencia del país. Es decir, lo que está diciendo el presidente es, miren, no podemos seguir combatiendo la corrupción si no acompañamos las medidas de fortalecimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, con una reforma de la manera en la cual se seleccionan los jueces, que es uno de los temas que está mencionado en la propuesta de referéndum. Pero tampoco si no cambiamos las reglas por las cuales se financian a los políticos y a los partidos. Porque mucho del problema que estamos viendo, vean el caso Odebrecht, vean el caso de las actividades ilegales o de intereses privados, es que terminan usando dinero, o sea, dinero de fuente lícita o inclusive ilícita, para financiar eventualmente actividades políticas. Y eso ocurre no solamente a nivel del Congreso, también ocurre a nivel de municipalidades, de gobiernos regionales. Y es un grave peligro para el país, porque termina siendo que los políticos respondan a esos intereses privados directamente, inclusive algunos de ellos pues absolutamente clandestinos, ¿no? Donde no hay un mínimo de transparencia, en lugar de defender o preocuparse por el interés público. Después ahora son el tema de intereses privados, el tema de regular el financiamiento privado de los partidos, me parece central, me parece un tema clave, y me parece muy bien que el presidente lo coloque por delante.
Las otras dos cuestiones, el asunto de la no reelección, el asunto de bicameralidad, el regreso a la bicameralidad en el país, son cuestiones de verdad no tan relevantes. De hecho, en general hasta pueden ser contraproducentes, digamos, en el sentido de que la reelección finalmente en el Perú, al menos del Congreso, debería ser una herramienta para conseguir que los partidos tengan personas más preparadas y con más experiencia en la política. Pero me parece que los han colocado junto con los demás temas en la medida que da una señal de que es el gobierno el que se conecta con las demandas de la ciudadanía, pero al mismo tiempo se compromete en empujar estos otros temas claves que he mencionado anteriormente. Entonces, la combinación de ambas cuestiones plantea una propuesta políticamente muy potente, que ahora el Congreso va a tener que responder, y no la tiene fácil, ¿no? Me parece que lo que ha ganado el gobierno sin duda es iniciativa, y sin duda ha dado una muestra de estar más conectado ahora sí con la agenda nacional y en particular con la crisis política que hemos vivido a raíz de la revelación de estos audios que han mostrado estos niveles de corrupción tan terribles que nos ha llevado a una nueva crisis en el país.